Hola con todos, en el día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas sobre las raíces históricas. Las raíces históricas se dividen en 4 subtemas muy importantes para este proceso de la obtención del conocimiento a lo largo de la evolución del proceso cognitivo del ser humano, en los que abordamos la filosofía griega, la filosofía moderna, el siglo XVI y el siglo XVIII y el siglo XIX. Este último es la actualidad de la filosofía moderna. En este periodo de la filosofía griega aparecen 2 autores muy importantes de su época, los cuales son Aristóteles y Platón. Ellos fueron un gran ejemplo para los procesos cognitivos y también fueron un modelo a seguir para los futuros estudiantes, donde ellos creían que la psicología venía del proceso cognitivo, es decir, de los procesos mentales del ser humano. De esta manera, ellos creían que para obtener un buen conocimiento debería haber una relación entre el profesor y el alumno. De esta manera, ellos dos podrían interactuar y así de esta manera poder surgir un nuevo conocimiento. De esta manera podrían alcanzar los fines de la educación, los cuales son la posibilidad de formar a buenos ciudadanos en un futuro cercano. Siguiendo con la línea de tiempo tenemos la filosofía moderna, la cual es aquella filosofía que se desarrolla en la Edad Moderna y está asociada con los acontecimientos modernos de la misma. En este plano filosófico aparecen 2 filósofos importantes, los cuales son René Descartes y John Locke. Por su parte, René Descartes creía que las ideas eran innatas, es decir, no se podían aprender ya que eran parte de la naturaleza. La filosofía de Descartes se basaba en la aceptación de ciertas verdades esenciales, las cuales no eran derivadas de la experiencia. Es decir, estaban en búsqueda de un sistema de pensamiento filosófico basado principalmente en las verdades prioritarias y elaborado con la ayuda de un método de razonamiento de Descartes, el cual él denominaba la duda metódica. Por otra parte tenemos a John Locke, el cual creía que los conocimientos se adquirían en base a las experiencias de vida de las personas. También entendemos que su pensamiento filosófico era empirista, la cual partía de una crítica del inactismo y del racionalismo. Todo este pensamiento estaba decidido al esfuerzo por adherirse de las experiencias concretas. El propósito pedagógico de Locke era formar un individuo moral en lo personal y responsable en lo social. Otro rasgo innovador de su pedagogía es que, como interés para formar un nuevo sujeto virtuoso, propuso como punto de partida una serie de consejos muy importantes. Según él, únicamente si poseemos un cuerpo y un cuerpo sano y saludable podremos garantizar que llegaremos a tener un espíritu fuerte capaz de superar adversidades de la vida y las tentaciones del mundo que nos rodea. Siguiendo con esta línea de tiempo tenemos el siglo XVI, el cual uno de los pensadores importantes es Juan Luis Vives. En el siglo XVI la filosofía que se desarrolló es la filosofía del Renacimiento o la filosofía renacentista. Esta filosofía se desarrolló principalmente entre los siglos XV y XVI, comenzando en Italia y avanzando hacia el resto de Europa. Se le conoce a Juan Vives como el primer pedagogo sistemático de los tiempos modernos, el cual aplicó la filosofía en la educación. Se opuso también de esta manera a los métodos escolásticos, recomendando el empleo de métodos inductivos y experimentales. También es el precursor de la lengua materna junto a las clásicas y el defensor de la cultura de la mujer. Por su parte, creía que la sabiduría era un valor indispensable en la vida del ser humano, denotando en el máximo de su pensamiento, junto con la sabiduría y la bondad debían de acompañar en la formación de los estudiantes, agregando de esta manera un valor significativo en la prudencia como en el arte de enseñar en función de las capacidades de la comprensión de los oyentes. De esta manera los historiadores llaman a este periodo Renacimiento para indicar el renacimiento que tuvo lugar a diversas persecuciones y las fuentes y actitudes antiguas, en particular a las clásicas, hacia la literatura, las artes, las ciencias y demás otras culturas. Por otra parte, Juan creía que para alcanzar un proceso cognitivo se debería dar importancia a la percepción, es decir, a darnos cuenta de todo lo que nos rodea. Y también a la memoria, porque ya que en la memoria se van a desarrollar todos estos procesos cognitivos, los cuales nos ayudarán a realizar y a obtener un buen conocimiento. Siguiendo con la línea de tiempo tenemos el siglo XVIII y el siglo XIX, el cual se conoce como la filosofía actual.
Es bien sabido que en el tránsito del siglo XVIII al siglo XIX se produjo una auténtica revolución científica con la aparición de nuevas disciplinas, ya fuera en el campo científico experimental, o sea, en la química de Lavoisier o en el terreno humanístico social. En este siglo pedagógico encontramos a dos autores importantes. Uno es Johann Herbert, el cual creía que el aprendizaje se aprendía a través del interés. Johann Freibert era considerado como el fundador de la pedagogía científica después de pasar por la Universidad de Göttingen. Después de viajar por varias universidades en donde se dio a conocer, regresó a su ciudad natal, en donde él abrió una escuela experimental y un seminario de pedagogía, a la vez que consideraba invaluable el imperativo categórico como un recurso didáctico, con lo que potenció el tacto para una nueva categoría pedagógica. Pedagógico también encontramos a otro de los autores muy influyentes en esta época del conocimiento, el cual es Johann Pestalozzi, el cual en sus épocas del conocimiento pedagógico fundó varias escuelas con la individualidad y los estándares morales para obtener así, de esta manera, un mejor conocimiento en los estudiantes, los cuales estudiaban en estas escuelas pedagógicas. Por otra parte, Johann Pestalozzi fue un pedagogo suizo, el cual fue considerado uno de los primeros pensadores que podemos denominar como un pedagogo en el sentido moderno del término, pues ya han existido varios pedagogos de la época de los griegos, pero él se consideraba como un pedagogo actual y actualizado de su época. Para su enseñanza, él tomó en cuenta la institución intelectual, tomando de esta manera ciertos aspectos que conformaban su educación elemental, los cuales son: el primer aspecto es que para la enseñanza de los números deben haber relaciones métricas y numéricas, es decir, se deben de utilizar tablillas con letras, las cuales se acumulaban de uno a uno para que el niño conociera la relación de los números y al mismo tiempo de que servía para aprender las letras. Es decir, partía de las cosas más simples antes de empezar con unas cosas más complicadas. Para el segundo aspecto es que para la enseñanza de la forma se debe observar, medir, dibujar y de esta manera también escribir. Podemos decir que enriquecía la memoria de los niños con explicaciones sencillas de objetos y materiales, enseñando de esta manera a describir y a darse cuenta de sus persecuciones. Enseñar al niño por medio del dibujo y también a medir todos los objetos que se presentaban a su vista. De esta manera el niño iba a adquirir ciertas habilidades, las cuales las iba a ir reproduciendo. Pestalozzi pensó que por medio del dibujo se ejercitaba la mente del niño en su escritura. Gracias por ver el video, espero les haya servido y nos vemos en una próxima.